Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, amigas y amigos. Estamos básicamente de acuerdo con los principios que motivan esta proposición no de ley, es decir, con la importancia de garantizar la gratuidad en las sujetas a concerto educativo en los centros privados de la Comunidad de Madrid. Pero nos gustaría señalar una cuestión, y es que creemos que nos hallamos ante un hecho insólito. Desde comienzos de la legislatura hemos observado un comportamiento en el Gobierno que se va convirtiendo en hábito. Basta con que alguien registre una iniciativa parlamentaria para que rápidamente salga el Gobierno de la señora Cifuentes de una rueda de prensa en la que ofrezca el titular como propio, presentando su contenido como idea propia y comprometiéndose a realizar aquello que se solicitaba en la iniciativa recién registrada. Eso ha pasado con la tarjeta sanitaria, las listas de esperas, la pobreza energética, la aplicación del Real Decreto a los funcionarios, la ley virus, el turno de oficio, etc. Todo a golpe de titular que no sabemos bien si se realizará, ni en qué condiciones, ni cuándo, ni cómo, ni con qué, pero el titular ahí queda. Y no esperábamos menos de esta iniciativa de Ciudadanos. Sin embargo, en esta ocasión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos ha decepcionado. No hay rueda de prensa. Y no solo es insólito porque parece que se aleja de la costumbre, sino además porque quizá es la iniciativa que más tendría lógica apoyar. En primer lugar, porque esta medida forma parte del pacto de investidura que ha facilitado que la señora Cifuentes y que el señor Van Grieken estén sentados ahí, porque es un compromiso adquirido que les permite gobernar y sobre el cual aún no han hecho el mínimo gesto. Pero además, porque lo que se está solicitando es simplemente habilitar los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley. Esto no debería ser ni siquiera motivo ni de una petición ni de una proposición no de ley. Esto es parte de la responsabilidad del Gobierno. En tercer lugar, es que ya en esta Cámara se abordó el tema a partir de una pregunta al Gobierno, lo comentamos aquí, a la que el señor consejero le hizo la cobra con sorprendente agilidad. Se volvió a plantear en la Comisión de Educación y recibimos una respuesta, siendo benevolentes, califiquémosla de ambigua por parte de la viceconsejera, señora García Patrón, que apeló a una directiva que poco tenía que ver con el contenido de la pregunta. Sin embargo, la señora Cifuentes nos sigue decepcionando sin rueda de prensa. Y es sorprendente, porque frente a otras muchas situaciones en la maraña de leyes y de decretos y resoluciones de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en este punto la ley es clara y conmina a la Administración a garantizar la gratuidad de las enseñanzas en los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, en los centros privados concertados, y garantizar el carácter voluntario de las actividades escolares, extraescolares y servicios escolares. Pero volvamos al asunto. No solo lo que se demanda es simplemente la puesta en marcha de los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley, sino hemos visto en numerosas ocasiones este incumplimiento ha sido denunciado ante la justicia por las familias afectadas y se han visto en los tribunales, lo cual ha indicado ya en el pasado e indica en la actualidad la urgencia y necesidad de vigilar esta garantía. Desde el 2010, la propia Consejería de Educación informa que hay más de 10 casos que están siendo investigados. La propia FERE, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, advierte por aquel entonces de la entrada de numerosas empresas ajenas al ámbito educativo que, intentando amortizar lo más rápidamente posible su inversión, actúan casi al borde de la ley. En el 2010. ¿Y qué medidas se han tomado en los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid desde entonces? Se lo digo con tranquilidad, ninguna. Solo eso hubiera valido para introducir algún mecanismo de control y garantía. En ese sentido, desde Podemos apelamos a la autonomía del cuerpo de inspectores, que puedan actuar con protocolos claros y que hagan su labor no dependiendo del poder político, un poder político que lleva en la Comunidad de Madrid, en lo que se atiene a la vigilancia del cumplimiento de esta ley, haciendo dejación de responsabilidad demasiados años. Porque sigamos haciendo historia, y esta vez más cercana. Ya en marzo de este año salta a la prensa el escándalo del caso Alfedel, la empresa que gestiona 19 centros educativos privados con conciertos educativos y que está inmersa en una de las tramas de corrupción que atraviesa la Comunidad de Madrid. 8 de sus centros se hallan bajo sospecha. Y esto sí que mancha
la imagen de la educación concertada. El no vigilar esto sí que lo mancha. Su antiguo compañero, el señor Granados, ese que se sentaba hace unos meses, donde ustedes están ahora sentados, está imputado por cobrar sustanciosas sumas a cambio de la concesión de conciertos. Esto simplemente bastaría para que, sin compromisos, sin preguntas en el Pleno, sin preguntas en la Comisión, sin proposiciones no de ley, de motu propio, en el mes de junio hubieran establecido con claridad estos protocolos. Eso y no proclamar a los cuatro vientos que son el nuevo PP habría hecho que se distanciasen de las sombras de corrupción que hacen que cada día caiga uno del partido en el Gobierno. Tienen ustedes una magnífica oportunidad ahora, se lo digo también al Gobierno, que al menos en el terreno de la educación, para demostrar que están deseando plantar cara a la corrupción. Porque el que salga un caso más bajo estas circunstancias, sin poner en marcha estos protocolos que garantizan el cumplimiento de la ley, no simplemente les convertiría en responsables, sino también en cómplices. Y no quisiera irme de aquí sin aludir a unas manifestaciones del consejero de Educación a la prensa la semana pasada y que tienen que ver con el tema que nos atañe. En ellas, haciendo gala de lo que, desde mi punto de vista, es una absoluta irresponsabilidad, se alegraba de que las familias escogiesen opciones educativas al margen de lo administrado de forma directa por su Gobierno. Se alegraba porque casi textualmente nos sale más barato. Quizá a ustedes sí, no a las familias madrileñas, donde se ha instalado este copago educativo que son los colegios concertados cuando no se les vigila. No todos, pero desde luego algunos sí. Entendemos, desde nuestra perspectiva, que la educación es un derecho y que la Administración tiene que velar porque la red que administra sea la de mayor calidad, para no obligar a los madrileños a salir de ella. Obligar, sí. Ustedes hablan de libertad de elección de centros y ya hemos visto en esta Cámara en qué consiste eso. En mantener a los centros públicos cuya gestión les compete exclusivamente a ustedes con excavadoras en el patio, sin profesores durante semanas, con bajas que no se cubren en 15 días, con un profesorado inestable que atiende a más estudiantes de los que puede. Centros, señor Van Grieken, con goteras, con patios destrozados, en obras y sin calefacción y hay veces que sin suministro eléctrico. Eso es su responsabilidad y de esta situación son ustedes responsables. El otro día hablaba con una madre del AMPA del Instituto Ciudad de Jaén y hablando de las condiciones de su centro, de la que usted habrá tenido noticias, me despedía con una frase que sintetizaba muy bien la política privatizadora del Gobierno. Para ellos las piscinas, para nosotros los charcos. Gracias. Gracias, señoría. Al haberse presentado una enmienda transaccional por los 4 grupos, entiendo que nadie se opone a su tramitación y, por tanto,